Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a UPAO Noticias, edición mediodía. Muchos trabajadores estamos obligados a aportar a un sistema de pensiones, ya sea privado o el estatal. Pero, ¿qué es lo que nos conviene más? En nuestra nota del día haremos una comparación entre ambos sistemas para que pueda usted conocer más y elegir correctamente de acuerdo a cada situación. El tema del día entonces es la ONP o la AFP, ventajas y desventajas en los sistemas de pensiones del Perú. Veamos. Si usted acaba de ingresar al mercado laboral o si ya está en él como independiente, tendrá que elegir un sistema previsional de pensiones, el privado o el nacional. ¿Conoce usted las ventajas y desventajas de uno frente a otro? Quizás el principal aspecto que debe conocer es que en el Sistema Nacional de Pensiones tiene que aportar por 20 años para luego recibir una pensión. Es decir, si usted se jubila luego de 19 años de aporte, no tendrá acceso a ninguna pensión en este sistema. En cambio, en el sistema privado de pensiones no existe un tiempo mínimo de aportes. En el Sistema Nacional de Pensiones uno recibe su dinero mientras viva, mientras que en el sistema privado uno se jubila con un fondo que algún día se acabará. En ambos casos, el dinero genera una rentabilidad que el aportante no recibirá, pues las pensiones que se le otorguen parten del criterio de las aseguradoras o del Estado. Y aquí surge una tercera alternativa que muchos quisieran que exista. Por ejemplo, si un trabajador independiente ahorrase 193 soles mensuales en 30 años, tendría un ahorro de 218.771. Mensualmente podría vivir con aproximadamente 1.276 soles y sería el dueño absoluto del dinero que guardó durante toda una vida de trabajo. Pero si el mismo trabajador colocase la misma cantidad de dinero durante la misma cantidad de años en una AFP, solo recibiría 652 soles mensuales y el dueño del dinero que aportó sería una empresa privada. Mientras que si aportara al Estado, tendría una pensión mínima de 450 soles y máxima de 900, según las leyes vigentes. Estos son algunos de los pros y contras de los sistemas de aportes que tenemos actualmente en el Perú. Queda en nosotros informarnos y tomar la mejor decisión para nuestro futuro. Y para aclarar estas dudas, estas inquietudes que generan si nos conviene tener nuestro dinero en la ONP o en la AFP, está con nosotros aquí en vivo y en directo Marta Bringas Gómez, quien es especialista en Derecho Tributario y Laboral. Marta, bienvenida a UPAO Noticias, edición mediodía. Buenos días, Beto, muchas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de dirigirme a toda la audiencia de este canal. Muy bien, y la pregunta más, diríamos, relevante en esta entrevista es lo que acabamos de ver en este reporte de Melissa Vázquez. ¿Qué ventajas tiene? Porque hay muchos jóvenes que van a incursionar en el mundo laboral y de repente están con esa situación, de inseguridad, de duda. ¿Dónde debo tener mi dinero para después de unos años gozar de mi jubilación, ya como adulto mayor? ¿Qué ventajas tiene uno respecto al otro sistema, tanto al sistema nacional como el sistema privado, Marta? Muy bien. Bueno, Beto, esa es una pregunta muy importante y creo que va a depender mucho, además de las opciones legales que existen en cada uno de los regímenes, cuál es la situación personal de cada individuo, de cada aportante y cuáles son sus expectativas también, ¿no? Cómo ve su vida laboral a lo largo del tiempo y además cuáles son sus expectativas en su vejez, ¿no? Entonces sí es cierto, como la nota mencionaba, realmente uno no puede decidir optar no afiliarse, hay que afiliarse a cualquiera de los dos sistemas y sí hay sustanciales diferencias que ya también se mencionaban, ¿no? En la AFP el aporte es a una cuenta individual, me pertenece, pero entre comillas, porque no puedo disponer de ella hasta poder llegar a la edad de jubilación. Que son los 65 años. Correcto, que son los 65 años. En la ONP más bien, el importe, que es el sistema nacional, correcto, el aporte que hace el aportante es a un fondo común, ¿no? Es decir, que yo aporto hoy, ¿no?
pero no va a ser ese mismo dinero el que va a servir para mi pensión, sino es más bien el que va a servir para los pensionistas de hoy, ¿no? Y los aportantes de mañana financiarán mi pensión. Además, el 50% prácticamente de ese importe que va a ser luego repartido entre los pensionistas es subsidiado por el Estado. Hay un aporte importante del Estado a la ONP. Eso hace que haya algunas dificultades, por ejemplo, con el monto de las pensiones. Como bien se ha mencionado también, allí los montos mínimos y máximos oscilan entre casi 500 soles y un máximo de 900, ¿no? Esa es una de las ventajas del sistema privado. Por ejemplo, yo no tengo un monto mínimo, es cierto. Allí podría radicar una pequeña desventaja con el sistema nacional, pero no hay tope máximo. Quiere decir que yo puedo tener una pensión de 1.000, 1.200, 1.500, más de 2.000 soles mensuales, dependiendo de mis aportes y dependiendo también del fondo que yo tenga allí, pero se agota, ¿no? En la AFP entonces es una cuenta personal, única. Correcto. Mientras que en el sistema de la ONP es una, diríamos, cuenta mancomunada. Así es. El Estado me asegura que yo voy a recibir una pensión mínima de casi 500 soles, pero una máxima, no hay más, ¿no? 900 soles casi hasta ahora, ¿no? La media oscila más o menos por los 650 soles actualmente, ¿no? Eso tendría que recibir ya en mi jubilación. Correcto, entonces, si si yo tengo la expectativa de tener una pensión, que yo sé que no va a ser mucha, pero va a ser hasta el último día de mi vida, entonces de repente, si yo soy conservadora, optaría por la ONP, ¿no? Porque sé que voy a recibir mínimo 500, máximo 900 soles. Correcto. Ahora, en el sistema privado surge la posibilidad de tener una mayor pensión, pero también, por ejemplo, tendría que tener mis mayores remuneraciones en los últimos años, previos a los 65 años, para tener un importe más o menos interesante de pensión, ¿no? La otra ventaja también es que si yo fallezco, este importe puede ser heredado, ¿no? Esta cuenta individual, porque es dinero mío, es como yo fallezco y mis herederos heredan todas mis cuentas en los bancos, la ¿no? viuda o los hijos o el viudo pueden heredar esta cuenta de las AFP, que es personal. Así es, si son mayores de edad, ¿no? Si en este caso, si no haya viuda o viudo, porque en este caso sí surgiría lo que es la pensión de sobrevivencia, pero si no hay nadie que pudiera percibir una pensión de sobrevivencia, va a todos los herederos, ¿no? Cosa que no va a suceder en el sistema nacional, no hay herencia, ¿no? Correcto. En el caso del sistema nacional no hay. No hay herencia, solamente podría haber la pensión de sobrevivencia común, ¿no? Pero allí también está sujeta a límites, igual que en el sistema privado, ¿no? Comentabas hace un momento, Marta, que en el sistema privado de pensiones va a depender si es que en el último año has ido percibiendo la misma remuneración. Es decir, por ejemplo, si un trabajador que tiene ahora 40 años está en una buena empresa, tiene un buen sueldo, gana de repente 5.000, 6.000 soles mensuales, pero de ahí por situaciones adversas ya no trabaja en esa empresa y va a otra y su remuneración es menor. ¿Estaría corriendo el riesgo de que ya al momento de que se jubila no sea una pensión como él esperaba? Dejaría de ser tan interesante, ¿no? Que como si hubiera aportado sobre una base importante, ¿no? Entonces es algo que también se considera. Se consideran allí los últimos 48 meses, que es más o menos 4 años, ¿no? Y esto va a repercutir en el monto que yo voy a recibir, ¿no? Ahora la cosa se pone más interesante con la nueva ley, ¿no? Que ya fue promulgada el día de hoy, ¿no? Y que va a permitir que yo pueda retirar hasta el 95.5% de mis aportes y hacer lo que mejor me parezca, ¿no? Sí, y al respecto también hay muchos analistas, ¿no? Que están comentando y también discutiendo. Hay mucha polémica al respecto, porque bien es cierto, ya esa persona puede retirar el 95.5% a los 65 años, ¿y qué hace con ese dinero? Claro. Así es. Bueno, yo podría perfectamente, como decía la nota también, poner este dinero simplemente en un depósito bancario, una cuenta de ahorros, fondos mutuos, lo que fuera, y me podría generar una rentabilidad interesante. O tal vez soy una emprendedora, ¿no? En 65 años hay mucha gente que todavía o está trabajando o está haciendo cosas. Podría generar un pequeño negocio o de repente invertirlo en los estudios de mis hijos. Hay tantas cosas que se podrían hacer con este importe. El tema también es el otro asunto, ¿no? Ya se dice que el gobierno probablemente plantea una acción de inconstitucionalidad contra esta ley, porque señala que se está hiriendo de muerte al sistema, ¿no? De pensiones, no va a haber pensión. Y además se teme mucho qué es lo que va a hacer, ¿no? El aportante, el pensionista, con ese importe que podría
de repente ser mal invertido, ¿no? Claro. Y por ahí también se especulaba porque había generado muchas dudas que de repente de ese aporte tenía que poder retirar algo para un préstamo hipotecario. Eso no procede así, ¿no? Tiene que cumplir sí o sí los 65 años. Antes no puede mover ni un solo centavo de esa cuenta. Es la condición. Claro que hay presión, ¿no? Y también existen algunas otras propuestas legislativas para hacer otro tipo de cambios. Incluso hay propuestas de que el mismo sistema nacional cambie, ¿no? Y que no se tuviera que esperar a los 65 años y que en todo caso el pensionista podría recibir una pensión tal vez proporcional, ¿no? Porque hay muchas personas que hasta llegar a los 65 tienen todavía necesidades o no han aportado de manera continua porque han perdido su trabajo en algún periodo, o mucho peor, no tienen cómo probarlo. Y ese es otro problema, por ejemplo, porque hay que acreditar la continuidad en la aportación o en todo caso haber cumplido con estos años de aportación, y eso genera que las personas tengan 1, 2, más de 2 años luchando por obtener una pensión y no puedan hacerlo, ¿no? Claro. También al respecto se ha venido informando que se ha demorado mucho el Estado en preocuparse por esta situación. ¿A qué crees tú? ¿Qué factores pueden haber estado en el entorno para que no se determine y se apruebe una ley que en este caso se ha promulgado el día de hoy? Bueno, en el caso del sistema privado ha tardado bastante, probablemente por la presión del el propio gremio de AFPs, se entiende, ¿no? Porque hasta el último momento se ha estado luchando por la no aprobación de esta ley y bueno, finalmente el Congreso la ha dado, ¿no? Y esto genera obviamente un tema de replantear de las AFPs la competitividad, ¿no? Y hacer atractivo el sistema para todos estos afiliados, ¿no? Que podrían incluso estar dudando, ¿no? ONP o AFP, ¿qué me conviene más? ¿Una pensión segura o tal vez ahora incluso la posibilidad de obtener este monto y poder hacer una inversión, claro, ¿no? Interesante? Y ya para culminar, Marta, dada tu experiencia en esto, en una posición muy particular, ¿tú crees que es una ley, diríamos, que puede resultar favorable para los pensionistas? ¿Estás tú ya de tu perspectiva personal a favor de esto? ¿Es beneficioso para el usuario, nosotros? ¿Cómo lo analizas tú? Yo creo que es beneficiosa en la medida que esto, al margen de lo que pudiera pasar con el retiro que cada quien haga, ¿no? Pero yo creo que es beneficioso porque genera un desafío para el sistema de ser más competitivo, ¿no? Hoy por hoy, el tema, por ejemplo, de la rentabilidad, ¿no? Las AFPs tienen el dinero y no siempre han sido muy sabias al momento de invertir y no se ha generado una rentabilidad adecuada en muchos casos. Ahora, el hecho de que las AFP sepan que este dinero va a poder retirarse, les va a generar también mayor creatividad, exacto, mayores alternativas atractivas para que aquel aportante tal vez no quiera retirarlas a los 65 años, tal vez pueda retirar parcialmente, tal vez pueda invertir una parte solamente y generar también alternativas para que aquellos que sí quieren utilizar este importe lo hagan de manera inteligente, ¿no? Y que esto les genere beneficios porque finalmente es su dinero, ¿no? Muy bien, estuvo con nosotros Marta Bringas, gracias por la oportunidad y por aclarar estas dudas de muchos ciudadanos. Solamente ya usted, televidente, madre de familia, joven que está en esa disyuntiva, en qué sistema me conviene, hay un panorama mucho más claro. Gracias nuevamente, Marta. Hacemos una pausa y regresamos en UPAO Noticias, edición Mediodía.